El día de hoy por la mañana estaba dando su informe de seguridad. Bueno, pues ahora ya no está Alfonso Durazo, el encargado de despacho Ricardo Mejía, y estaba pues ahí Chancho Sandoval, y estaba el de la Marina, y estaba el de la Guardia Nacional, y tocaron el tema de Guanajuato. Fue muy curioso porque López Obrador ordenó ahí a los que ponen las imágenes en la pantalla que pusiera, pon lo de ayer de Guanajuato. Bueno, es que Guanajuato el día de ayer tuvo nada más 8 homicidios. Bueno, de hecho el día de ayer fue tranquilos, han de ver 60, como 80 personas ayer asesinaron en todo el país. Pero pues hablamos de Guanajuato, les voy a mostrar los últimos días. Y López pues seguramente vio esto hoy por la mañana y dijo, hoy vamos a tocar el tema de Guanajuato y hablemos de estos, que ya son 8. Ya no son los 14 de anteayer, 14 del 16, 14 del día 15, 13 del día 14, 8 del día 13, 11 del día 12, 16 del día 11, 13 del día 10 y sigue sumando. Les voy a compartir un mapa que hizo el señor David Saucedo, es este que está aquí, mapa de la guerra de cárteles en Guanajuato. Está bien interesante porque está es municipio por municipio, mes por mes, municipio por municipio, cómo ha sido el avance. De hecho acá lo anota. Comienza la invasión del cártel Jalisco Nueva Generación en el año 2014. ¿Cómo entraron por estos municipios pegaditos al estado de Jalisco y cómo fueron avanzando? Tiene este mapa, está muy, muy completo, tiene pues la guerra, ¿no? Que ahora ya no es una guerra de el cártel Santa Rosa de Lima contra los cárteles que llegan, no. Ahora es una guerra del cártel Jalisco Nueva Generación contra los remanentes del cártel Santa Rosa de Lima y algunos otros cárteles aliados que llegaron al estado de Guanajuato, sobre todo en la parte sur del estado de Guanajuato. Por ejemplo, los Viagras. Fíjense, aparece el cártel Santa Rosa de Lima con el marrito, recordando al marro, la Unión León, algunas células de caballeros templarios, el cártel de Sinaloa, con dos grupos, Gente Nueva de los Salazar y el cártel Nueva Plaza, que hemos comentado aquí, y los Viagras, que están en esta zona sur, en los municipios de Moroleón, el municipio de Tarandacuao, Acámbaro, Uriangato, probablemente Santiago Marabatío, y cómo han ido entrando, y cómo en Acámbaro, pues ahora hay enfrentamientos. Vean, por poner un ejemplo, ¿no? Zonas de combate de mayor intensidad, donde está la llamita. Las zonas, las flechas negras son los desplazamientos, las flechas rojas son los desplazamientos ofensivos. Y vean el municipio de Acámbaro, en la parte de abajo. Ahí hay presencia del cártel Santa Rosa de Lima, pero pues también están entrando por Tarandacuao los Viagras y también el cártel Jalisco Nueva Generación, con desplazamientos ofensivos al lugar. Es un mapa muy, muy interesante. Para quien lo quiera, lo voy a pegar en la página de Facebook. Si quieren entrar a nuestra página de Facebook, lo voy a poner ahí, por si lo quieren ustedes observar más a detalle. Vean cómo está esto. Sí se nota, ¿no? Es muy fácil de notar que la estrategia de seguridad, esa de descabezar cárteles, y ahorita les voy a compartir información en relación a eso, esa estrategia de descabezar cárteles, pues lo único que pasó con ella es lo que sabíamos que iba a pasar. Todos sabíamos lo que iba a pasar, el gobierno también lo sabía, pero pues aún así lo hicieron. Le abrieron el terreno al cártel Jalisco Nueva Generación. Ya está en todos lados. ¿Acaso por ahí en San Luis de la Paz, en Victoria, en Jichú,
en Santa Catarina, Doctor Mora, San José Iturbide están ingresando. Esta zona norte, esta zona es la única que noreste es que no tiene presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. En todas las demás, en todos los municipios está presente ya el cártel, en todos. Y hay lugares donde sigue habiendo enfrentamientos, por ejemplo en Pénjamo, con el cártel de Sinaloa, y donde se están dando con todo en lugares como en Salamanca, que pues, lo sabemos, Irapuato, Silao, el propio San Francisco del Rincón. Miren, en San Francisco del Rincón, cártel de Sinaloa, Unión León, cártel Jalisco, ahí ya no hay presencia del cártel del Marro, ya no existe, ya los desplazaron. En Guanajuato capital ya tampoco existe. Están acabando con ellos. Es el camino libre para el cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo dijimos, o sea, esto iba a pasar, se va a fragmentar el cártel, están abriéndole el caminito al cártel Jalisco para que se quede con Guanajuato. Hasta parece que así es la estrategia, ¿eh? En serio, parece que están permitiendo que este cártel se apodere de todo un estado para que bajen los niveles de violencia. Porque eso ocurre, ¿no? Cuando un cártel domina un estado, cuando no está peleándose con los otros por controlarlo. Y pues aquí es muy evidente. En el 2014 no había presencia del cártel Jalisco en Guanajuato. Fueron 2 años, estos 2 años, 2019 y 2020, y vean lo que ha pasado. En 2 años, pues el estado de Guanajuato ya no le pertenece como tal al cártel Santa Rosa de Lima. Les voy a compartir información que publicó en relación a este mismo suceso, a esto que estamos viendo ahora, Insect Crime, y sobre qué fue lo que ocurrió después de la captura del Marro. El día 12 publicó Insect Crime un artículo y vean el título, desde el título ya se puede entender. Advertencia cumplida, 2 puntos. Violencia siguió a la captura de El Marro en México. Es de Victoria Dittmar. Y fíjense lo que dice, porque es lo que nosotros advertíamos después de que detuvieron al Marro. No me van a dejar mentir, aquí lo dije muchas veces. Lo que va a pasar es que va a haber más violencia. Y pues sí. A 3 meses del arresto de uno de los principales objetivos del gobierno de México, la violencia se recrudece y se repiten las ya conocidas consecuencias de las estrategias de descabezar estructuras criminales. La captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, ex líder del cártel de Santa Rosa de Lima, ha sido una de las pocas victorias de las que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha podido presumir en su lucha contra el crimen organizado. Cuando El Marro fue arrestado a principios de agosto de este año, la violencia en el estado occidental de Guanajuato estaba en un punto crítico y el cártel Santa Rosa de Lima era en parte responsable de esta situación. El grupo se disputaba el territorio, importante para el robo de petróleo y rutas de trasiego de droga, con el cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. La pugna entre ambos contribuyó a posicionar a Guanajuato como uno de los lugares más violentos del país. En 2019, el estado alcanzó una cifra de 4,494 homicidios, más que cualquier otro. A finales de julio de 2020, justo antes de la captura del Marro, ya se habían registrado 1,980 homicidios desde el inicio del año, la mayoría cometidos con armas de fuego. A esto se le suma que las extorsiones, los secuestros y las desapariciones forzadas se han vuelto comunes en el estado. Tan solo unos días después del arresto del Marro, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que los homicidios en Guanajuato habían bajado en un 50%. Ustedes lo escucharon, ¿eh? No lo dije yo, lo dijo el delincuente Alfonso Durazo. Claro, las focas aplaudieron. Los que sabemos que no es cierto, porque seguimos esta información, mucho dijimos, pero qué barbaridad está diciendo. No obstante, continúa la publicación, varios analistas de seguridad, incluyendo Insect Crime, advirtieron que este periodo de gracia posterior a la captura del Marro no duraría mucho. ¿Se acuerdan que hice un video donde se mostraba cómo este periodo de gracia, como lo llaman aquí, fue nada más de 2 semanas? ¿Se acuerdan?
O sea, inmediatamente después de la captura del Marro, al siguiente día, ustedes cuentan 10, 15 días y fue el único momento en que hubo 4 asesinatos, 5, y después volvió otra vez. Lo mismo. De hecho, lo más probable, dice la publicación, es que las dinámicas de violencia continuarían, aún sin el Marro, o que incluso podrían empeorar. Ahora, 3 meses después de su arresto, estas advertencias resultaron ser acertadas. En primer lugar, se advirtió que la captura del Marro podría resultar en la fragmentación del cártel Santa Rosa de Lima y por lo tanto en una disputa entre los grupos remanentes. La mayoría de la gente de confianza del Marro ya había sido capturada antes que él, por lo que el liderazgo del grupo podía quedar entre su padre, su hermano o alguno de sus lugartenientes que no necesariamente serían leales con el resto de la organización. De hecho, Durazo confirmó durante una conferencia de prensa el 4 de octubre que se habían detectado escisiones del cártel Santa Rosa de Lima tras la detención de su líder. En Guanajuato hay conflictos internos entre las organizaciones criminales que están disputando el liderazgo que deja el ahora detenido El Marro, dijo Alfonso Durazo. Unos días después, las autoridades arrestaron a un capo conocido por el alias de El Azul, quien supuestamente había asumido el control sobre algunas de las facciones del cártel Santa Rosa de Lima. Sobre algunas. En segundo lugar, se advirtió que el cártel Jalisco tendría mayor facilidad para apoderarse de los territorios donde el Marro dejaba un vacío de poder. En los últimos 3 meses ya se han visto ejemplos de cómo esto podría estar sucediendo. El 3 de septiembre, por ejemplo, varios medios reportaron que los habitantes de la comunidad San Juan del Llanito, uno de los territorios que controlaba el Marro, fueron desplazados forzosamente luego de las amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí subimos video de eso. Según un reportaje de Proceso publicado el 28 de octubre, el cártel Jalisco Nueva Generación habría establecido un centro de reclutamiento forzado y entrenamiento de jóvenes en Comanja de Corona, una zona en los límites entre Jalisco y Guanajuato, un lugar del que también hemos hablado aquí. También es posible que hayan ocurrido cambios de bando. Según El Universal, un antiguo lugarteniente del cártel Santa Rosa de Lima, alias El Yeyo, ¿se acuerdan de las mantas que le dejaron, las cartulinas más bien?, arrestado el 3 de noviembre, habría cambiado su lealtad hacia el cártel Jalisco Nueva Generación luego de la captura del Marro. Por eso aparecieron las narcomantas que le decían Yeyo y ponían ahí el triángulo, ¿no?, del Marro y eran firmadas por El Azul. Por otro lado, AP reportó que el cártel de Sinaloa también estaría intentando ingresar en el mercado local de drogas de Guanajuato al buscar alianzas con lo que queda del cártel Santa Rosa de Lima y otras bandas locales. Y eso nos lo dijo este jefe de sicarios de alguno de los municipios de ahí de Guanajuato con el que platicamos y subimos la entrevista. Ustedes lo escucharon de él. Esto es verdad. Todo esto se ha traducido en una mayor violencia. A finales de octubre, Guanajuato seguía siendo el estado con el mayor número de homicidios en el país. Desde inicios de ese mes, el mismo López Obrador reconoció durante una de sus conferencias mañaneras que los homicidios no disminuyeron en el estado a pesar de la captura del Marro. Él lo dijo, y luego hoy que vio, a ver, es que hoy se acordó, dice, hoy nada más mataron 8, muestren eso. Para que vean que sí está funcionando, nomás mataron 8. Sí, pero anteayer 14, 15, 16, 13 y así por el estilo. Ha habido días de 20 asesinatos en Guanajuato después de lo que ocurrió de la captura del Marro. Los actos de violencia han sido brutales. El 28 de octubre, por ejemplo, las autoridades encontraron una fosa clandestina con los restos de al menos 66 personas en el municipio de Salvatierra. Recientemente, en Cortázar, se encontraron los restos de otras 20 personas. El 27 de septiembre, 11 personas fueron asesinadas durante una balacera en un bar en Jaral del Progreso. Meses antes, ocurrió una masacre en un centro de rehabilitación en Irapuato, en la que murieron 28 personas internadas. La violencia también toca a actores estatales. A finales de agosto, hombres armados secuestraron y asesinaron a un vocero de la Fiscalía de Guanajuato.
En octubre, un ex candidato a la alcaldía de Jerécuaro fue asesinado y sus restos descuartizados fueron colocados al lado de una carretera. Guanajuato, además, lleva 3 años siendo el estado donde más se mata a policías. Según datos recientes de la organización Causa en Común, al menos 77 policías han sido asesinados este año en el estado. Las autoridades locales han criticado, fíjense lo que dice el delincuente Sinué, porque pues ellos le echan la bolita a toda la federación. No. A ver, ellos tienen que ser los primeros respondientes ante toda esta violencia. Él y los alcaldes. Y tampoco ustedes vayan a creer que la federación no tiene nada que ver, porque se trata de delitos del orden federal. A ver si les entra de una vez la letra. Son delitos federales y tienen que participar los 3, federación, estado y municipios. Los 3, la responsabilidad es de los 3, parejita, Las autoridades locales han criticado la falta de apoyo por parte del gobierno federal, ya ven que Sinué se queja, para hacerle frente al problema del crimen organizado. En 2018, la Policía Municipal de Irapuato advirtió que no se involucraría más en el combate al narcotráfico y al huachicol, como se le conoce al robo de las gasolinas en México, debido a los riesgos que esto representaba para sus integrantes. Nosotros estamos poniendo los muertos, dijo el alcalde de este municipio. Lo que resultó luego de la captura del Marro no es algo inusual. Tradicionalmente, la estrategia de arrestar a los cabecillas de grupos criminales da como resultado la atomización de estas estructuras y por lo tanto más violencia, ya que se crea una disputa de poder sobre las economías criminales. Por ejemplo, cuando los principales líderes de la organización Beltrán Leiva fueron arrestados entre 2009 y 2014, se formaron nuevas células criminales como los Rojos y Guerreros Unidos, que ahora se disputan territorios en estados como Morelos y Guerrero. Otro ejemplo, los operativos contra la familia michoacana durante los sexenios del delincuente Calderón y el criminal Peña Nieto también resultaron en atomizaciones. Según estimaciones del Grupo Internacional de Crisis, hoy en día hay unas 40 células delictivas operando en Guerrero y al menos otras 20 en Michoacán. Los recientes hechos en Guanajuato también confirman que si los esfuerzos de mano dura contra grupos criminales no van acompañados de estrategias preventivas, los vacíos de poder que deja una estructura criminal solo generan reacomodos donde gana el grupo más fuerte. El Cártel Jalisco Nueva Generación lleva algunos meses teniendo un importante dominio sobre la zona de Guanajuato. Al momento de la captura del Marro, el Cártel Santa Rosa de Lima ya estaba debilitado y había sufrido varios arrestos e incautaciones de armamento. En junio, el periodista Óscar Valderas, especializado en crimen organizado, le dijo a Inside Crime que el Cártel Jalisco ya tenía la batalla prácticamente ganada en este estado. Ahora es más que claro que el grupo se consolidó como el actor más poderoso en la zona. Mientras tanto, las extorsiones, homicidios, secuestros y desapariciones forzadas siguen afectando diariamente a la población guanajuatense. Así de claro, ¿no? No supieron hacer las cosas y este es el resultado. Ahí está. Ni gobierno federal, ni gobierno del estado han podido detener la violencia en Guanajuato. Por eso suena ridículo que hoy López presuma que nomás mataron a 8. Fíjense nada más los parámetros que tenemos. Matan a 8, entonces ya fue un buen día. 8 nada más. Malo el día que maten 20. Bueno, pues también hay días de 20, de 24. O más, de 29. Como en el día de la masacre en el anexo este de Irapuato. Es una barbaridad. En fin, saludos compas.